Bienvenidos a la 10ª edición de las Jornadas Académicas de Salud 2026, a la sesión titulada Estimulación cerebral no invasiva y lesión cerebral adquirida, avances hacia una rehabilitación de precisión guiada por imágenes. Los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Además, colocamos la sección de chat a su disposición para comentarios. La sesión del día de hoy estará a cargo del doctor Gonzalo Rivera Lillo, quien es doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Chile, con formación postdoctoral en la University of Cambridge, Reino Unido. Actualmente es profesor asociado en la Universidad de Chile y su trayectoria científica se centra en neurociencia y neurorehabilitación, integrando análisis de EGG, estimulación cerebral no invasiva, neuroimágenes y tecnologías aplicadas a rehabilitación de pacientes con lesión cerebral adquirida y trastornos de la conciencia. Le doy el pase al doctor González. Ya, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Acá en Chile, buenas tardes, pues ya son las 1 de la tarde. Eh, bueno, agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder mostrar el trabajo que estamos haciendo en la Universidad de Chile en colaboración con otras universidades del mundo. Espero también que esta presentación motive a alguno de ustedes o alguna de ustedes también a incorporarse en nuestro trabajo, porque siempre nos falta gente para poder seguir desarrollando y respondiendo preguntas que nos van surgiendo y que van en beneficio de nuestros pacientes. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés de ningún tipo. Y en esta presentación vamos a hacer una pequeña introducción de las lesiones cerebrales graves, pero voy a hacer mucho énfasis en el marco conceptual y en el modelo de estudio que nosotros utilizamos. Después voy a mencionar muy brevemente las técnicas no invasivas de estimulación cerebral y finalmente cómo el modelamiento de imágenes nos permite mejorar la precisión de este subconjunto de técnicas no invasivas de estimulación cerebral. Me gustaría partirlos posicionando en algo que probablemente es más conocido que si yo les hablo conceptualmente de qué son estas patologías. Ustedes reconocerán ahí en la foto a dos personas públicas. Una de ellas a la izquierda es Gustavo Cerati, ¿no es cierto? Que tuvo hace ya varios años, ya falleció de hecho, luego de un accidente cerebrovascular. Él como consecuencia sufre una pérdida de la conciencia permanente. A estas personas que luego de una lesión cerebral adquirida permanecen en un estado de inconsciencia, pero despiertos, les llamamos estado vegetativo persistente y pese a tener una baja incidencia, los desórdenes severos de conciencia, en este caso el estado vegetativo, tienen un alto impacto social, desatan conflictos éticos, legales, científicos y dan lugar a una serie de errores y creencias populares. De hecho, muchas personas creen que estar en un estado vegetativo es un destino incluso peor que la muerte. Y en el lado derecho tenemos a Michael Schumacher, ex piloto de Fórmula 1, quien por una causa distinta, por un traumatismo encefalocraniano, producto de una caída mientras hacía deporte, también sufre un desorden severo de conciencia, pero en el caso de él ha sido clasificado como un estado de mínima respuesta, o sea, una persona que de manera fluctuante, poco consistente, logra establecer contacto con el entorno. Entonces, los desórdenes severos de conciencia, como una de las lesiones adquiridas cerebrales más graves que pueden haber, se dividen en estos dos tipos: estado vegetativo, permanente o persistente, y estado de mínima conciencia. Y esto, como les decía, tiene un alto impacto social y uno con cierta frecuencia observa en la prensa noticias de personas que han estado en estado vegetativo. Esta es la foto de Vincent Lambert, que después de 11 años de estar en un estado vegetativo persistente, es finalmente, y luego de una larga discusión ética que incluyó a varios actores de la sociedad, su familia logra que lo puedan desconectar para darle una muerte digna. Y esto es porque una vez que uno tiene
está en esta condición, en realidad un porcentaje muy bajo, entre un 0,5 y un 5% de los pacientes logran salir del estado vegetativo luego de 6 meses, con una mayor probabilidad si es que el origen de la lesión fue traumática. El resto de los pacientes van a permanecer años viviendo en esta condición si es que reciben los cuidados que requieren. Y otro problema importante del cual nos hacemos cargo es que desde el año 2000 se reporta que la tasa de error, o sea, el decir que una persona está en estado vegetativo cuando no lo está, es cerca de un 40%. Esto no significa que las personas están conscientes y con una función cognitiva normal, sino que también tienen estados alterados de conciencia, pero no están en un estado de desconexión absoluta. ¿Cómo lo entendemos? Voy a rápidamente hacer un marco conceptual. En general, la conciencia la dividimos en el contenido de conciencia y el nivel de conciencia. Y nosotros, la mayoría, estamos ahora en este punto, ¿no es cierto? O sea, tenemos un máximo nivel de contenido y un máximo nivel. O sea, estamos vigiles y estamos corriendo sobre esa vigilia una serie de procesos cognitivos. Las personas en estado vegetativo y estado de mínima conciencia se encuentran en este lugar. O sea, tienen un máximo nivel de conciencia, están despiertos, por eso que ustedes pueden ver en esta foto que el sujeto está despierto, pero no hay contenido de conciencia, o sea, no hay ninguna función que me permita observar que esta persona está interactuando, tiene algún grado de interacción con el entorno. Y cuando lo vemos ahora en relación a la capacidad motora y la capacidad cognitiva, el estado más severo de disfunción del sistema nervioso es el coma, pero en el coma la persona no responde a ningún tipo de estímulos, ni siquiera estímulos dolorosos, y se mantiene con los ojos cerrados. Y este es un estado transitorio que habitualmente no dura más de 2 meses. ¿Bien? Pero cuando superan un tiempo como ese, las personas, o antes, las personas pueden abrir los ojos, pero sin manifestar ninguna conducta. Y a esas personas las llamamos estado vegetativo, que están en un estado vegetativo. Cuando hay algún signo de conducta voluntaria, por muy fluctuante que sea, y mínimo, ya hablamos de un estado de mínima conciencia. Y cuando esta persona es capaz de establecer una comunicación funcional, entonces ya hablamos de que la persona está en un estado de discapacidad severa. Y así entonces ya en otros conceptos que probablemente son más familiares para ustedes, cuando la persona alcanza una vida independiente, hablamos de una discapacidad moderada y cuando ya logra reinsertarse en sus roles, recuperar gran parte de su participación, hablamos de una buena recuperación. En, en nuestro país, al menos en Chile, el año pasado, creo, hace un par de años, publicamos este trabajo donde describíamos, ok, ¿qué produce el estado vegetativo en nuestro país? ¿Cuál era la etiología? Y cerca del 40% de las personas con etiología es una etiología traumática. El 36% es anóxica, como por ejemplo un infarto agudo del miocardio, un estado prolongado de anoxia, y un 10% de origen vascular, por ejemplo, lo que le pasó a Gustavo Cerati. Y entre ellos uno lo puede dividir, ¿no es cierto? Nosotros en este trabajo dividimos varias causas por las cuales se producían, las más comunes tenían que ver con accidentes de tránsito, lo cual se alinea bien con la literatura internacional, que muestra que los países como los nuestros, países en vías de desarrollo, la principal causa de lesión cerebral traumática adquirida son los accidentes de tránsito. En nuestro país existe un dato que al revisor le llamó mucho la atención, que era el alta tasa de personas que luego de un intento de suicidio, específicamente un ahorcamiento y un estado anóxico prolongado, también permanecían con una desorden severa de la conciencia. La sobrevida promedio de las personas, fíjense, una persona puede vivir cerca de 5 o 7 años, insisto, recibiendo los cuidados apropiados luego de estar en un estado vegetativo, ¿bien? O en un estado de mínima conciencia. Y algunos de ellos pueden llegar a vivir cerca de 20 años. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Y esto es lo que entonces, nuestra área principal de estudio, ¿cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que dan cuenta de los desórdenes severos de conciencia? Y vamos a profundizar en nuestra línea de investigación, que es cómo el estudio de algunas variables neurofisiológicas permite reducir el error diagnóstico y también detectar a personas que, de este 40% que dije que era el error diagnóstico, en realidad parecieran estar en estado vegetativo, pero no lo están. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos que determinan esta condición? En general, si uno mira las imágenes cerebrales de las personas con desórdenes severo de conciencia, uno puede observar una gran variabilidad.
en el tipo de lesión. Por lo tanto, a diferencia de otras lesiones cerebrales adquiridas, aquí no hay un área en particular que cuando se lesiona uno pueda decir, ah, la lesión de esta región eh, es la que determina por sí sola que la persona está en un estado vegetativo. Pero sí hay áreas que se correlacionan mucho con el grado de severidad del desorden severo de conciencia, y entre ellas yo voy a hablar hoy día de los núcleos mediales del tálamo, estructuras que se encuentran conectadas con el sistema reticular activador ascendente y que a su vez proyectan hacia todas las áreas cerebrales, pero con mayor densidad hacia el área prefrontal de asociación y la corteza parietal de asociación. Y estos núcleos, que llamamos también intralaminares, proyectan de manera difusa a las capas corticales más bajas, por lo tanto, y a las capas superiores. Por lo tanto, no tiene funciones en transmitir modalidades sensoriales específicas, sino más bien en asociar la función de distintas áreas corticales. Y lo que hemos visto es que mientras menor es la lesión, ustedes pueden ver aquí en el círculo rojo de estos núcleos intralaminares, la severidad del desorden severo de conciencia es menor. A medida que va aumentando, lo que ustedes pueden ver en verde, la discapacidad es mayor y cuando ya se compromete gran parte de estos núcleos intralaminares, las personas están en un estado vegetativo con un desorden severo de conciencia severo. ¿Cuál es la hipótesis que, que tiene más fuerza en términos de mecanismo? Es que la lesión del tálamo central, de alguna forma, impide la activación de la corteza frontal y de la corteza parietal. ¿Bien? Y a su vez, la lesión del tálamo central impediría que las neuronas espinosas del estriado, que son neuronas que les cuesta mucho alcanzar su nivel de excitabilidad, estimulen al globo pálido interno para que a su vez estimule al tálamo central. O sea, la misma lesión del tálamo central termina inhibiendo su propia función e impidiendo que genere una excitabilidad aumentada de las cortezas de asociación. Y esto lo interesante es que se ha podido demostrar experimentalmente, ejemplo, medios, fármacos como el Solpidem, que actúan inhibiendo el globo pálido interno, generan una despolarización, o sea, perdón, no una despolarización, sino un aumento de la actividad del tálamo central y un aumento de la actividad de las cortezas frontales. Ustedes los pueden ver acá. Este es un paciente en estado vegetativo. Fíjense, mientras más rojo, existe un mayor metabolismo de estas regiones que existe un reducido metabolismo de la corteza prefrontal y cuando a la persona le dan Zolpidem, aumenta el metabolismo de estas regiones y lo interesante es que estas personas despiertan. O sea, pueden llevar años en estado vegetativo, se les da este fármaco y las personas mientras el fármaco está todavía en el cuerpo y está haciendo acción según su farmacocinética, la persona despierta y es capaz de conversar, es capaz de tener movimiento voluntario y a medida que el Zolpidem va siendo eliminado del cuerpo las personas vuelven al estado vegetativo. Por lo tanto, evidencia de este tipo apoya la idea de que este mesocircuito, así se llama esta hipótesis, la hipótesis del mesocircuito, sería una de las causas centrales de la producción de los desórdenes severo de conciencia. También sabemos que la activación con estimulación cerebral profunda, esto es, la inserción de electrodos de estimulación en estos núcleos mediales del tálamo, similar a los procedimientos quizás que ustedes están familiarizados en la enfermedad de Parkinson, también generan cambios consistentes en algunos sujetos que la reciben. No en todos, lo mismo ocurre con el solpidem. No en todos los sujetos ocurre este efecto. Si ustedes ven, los puntajes, están basados en Coma Recovery Scale, que sería el estándar clínico para la evaluación de las personas con desorden severo de conciencia, cuando en la barra azul, cuando yo prendo el estimulador, las personas mejoran sus funciones en términos de la arousal, o sea, el nivel de vigilia, la comunicación, la función motora, el control de los miembros, la alimentación y la capacidad de denominar objetos. ¿Cómo se determina la condición clínica de estas personas? Existe una práctica, o sea, una guía de prácticas clínicas que fue publicada en el año 2018, que aún no está actualizada por la Sociedad Americana de Neurología, que se la recomiendo, está publicada en la revista Neurology, donde se entregan cerca de 18 recomendaciones de cómo estos pacientes deben ser cuidados y tratados. Este es el gold estándar, está en español, está en una publicación de Noé del año 2012, está en español, ustedes la pueden bajar, el paper explica bastante bien su uso. Pero, como decía recién, este es el gold estándar. Si yo
atiendo pacientes o me toca intervenir a pacientes con desorden severo de conciencia, esta es la escala que tengo que usar para valorarlos. Lo interesante es que esta escala, según los puntajes que va obteniendo en distintos ítems, no nos da el tiempo ahora para explicarla en detalle, pues, si alguno tiene una duda que tu sala me puede escribir luego, me permite identificar si el sujeto está en un estado vegetativo o en un estado de mínima conciencia, lo que permite reducir el error diagnóstico. Entonces, la primera aproximación es usar el gold estándar clínico para reducir el error diagnóstico y, por lo tanto, ofrecer distintas terapias a las personas que están en esta condición según cómo han sido clasificados. Ahora, desde el punto de vista de la neurociencia clínica, o sea, cómo estudiamos la conducta de estos sujetos a través de estos gold standard clínicos y cómo podemos detectar algunos marcadores neurofisiológicos que nos permitan mejorar el diagnóstico, cómo podemos contribuir desde ahí a las mejoras terapéuticas que podemos ofrecer a nuestros pacientes. El año 2006, Adrian Owen de la Universidad de Cambridge publicó un trabajo que fue seminal en que él identificaba que las personas con desórdenes severo de conciencia podían tener funciones cognitivas que estaban encubiertas por el compromiso motor. La lógica era simple, era decir, ¿qué es lo primero que una persona con un desorden severo de conciencia debiese tener preservado? Es la percepción del sonido. Después, la percepción del habla, porque ¿de qué forma nos damos cuenta que otro está consciente de su capacidad de seguir instrucciones? Después, de percibir el habla, de comprender el habla y finalmente expresar conductas voluntarias. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay dos imágenes de un paciente en estado vegetativo persistente y de un sujeto control, y a este sujeto se le pedía que imaginara cosas, que imaginara actos motores. Y eran dos actos motores que reclutaban áreas distintas, porque uno podía identificar en ese reclutamiento de la red neural dos áreas claramente separadas. Se le pedía que imaginara jugando tenis, acá, y después que se imaginara caminando por su casa, por los alrededores de su casa. Y esto, el sujeto control, llevaba a dos actividades bien específicas. Jugando, caminando por alrededor de la casa, con una fuerte activación de las cortezas parietales, y jugando tenis con una fuerte activación de la corteza frontal. Por lo tanto, teníamos una forma de preguntar y una forma de observar la respuesta. Y aquí vemos que en este paciente, efectivamente, las respuestas son muy similares a los sujetos control. Entonces se le preguntaba, bueno, si tu nombre es María Belén, por ejemplo, imagina que estás jugando tenis. Si tu nombre es Bruno, imagínate que estás caminando por tu casa. Y los sujetos tenían que sostener esta actividad por 30 segundos. Y lo que se veía es que las personas eran capaces de comunicarse a través de estas preguntas simples, no todos, sino que alrededor del 10% de los sujetos. El problema que tenemos es que esto en un estudio de imágenes funcionales no es viable para establecer, por ejemplo, sistemas de comunicación. Y también en muchos países en vía de desarrollo, el uso de resonancia magnética funcional, porque esto requiere varias horas de uso y de preparación, el costo es muy alto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo viable en nuestra práctica clínica? Con herramientas que son mucho más accesibles y fáciles de usar en un contexto clínico. Entonces, de nuevo, aquí viene un razonamiento similar. Yo le voy a presentar a mi paciente este es nuestro setup experimental. Usamos el contexto clínico, usamos una electroencefalografía de 24 canales y registramos la respuesta de distintos tipos de pacientes. Y si uno le presenta estímulos sonoros, una vez que se ha asegurado que la vía auditiva está conservada, estímulos sonoros de distinta complejidad, lo que vemos es que distintos pacientes tienen distintos tipos de respuesta. Lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, que este paciente, la señal es bastante homogénea a lo largo de varios canales y a lo largo de los estímulos que le estamos dando. El paciente B tiene una respuesta que es bastante pronunciada a los estímulos, al igual que el paciente C. Y estas líneas que ven en negro, estas áreas que están en negro son porque esa respuesta es consistentemente diferente a cuando el sujeto no le presentamos los estímulos. Por lo tanto, con esta información, nosotros fuimos a mirar qué pasaba cuando le doy distintos tipos de estímulos. ¿Y cuál es el marco conceptual que sustenta esto? Voy a tratar de ser bien claro y preciso. Nos basamos en el marco conceptual del cerebro predictivo. Bajo este marco, nuestro cerebro está permanentemente haciendo predicciones de qué es lo que va a ocurrir.
Entonces, toma información previa, tiene expectativas de lo que va a ocurrir y esas expectativas las almacenamos en nuestra memoria de trabajo mientras hacemos una tarea. Pero al mismo tiempo están ocurriendo las cosas en el mundo exterior, las cosas que nosotros creemos que van a ocurrir. En general, somos muy buenos para predecir. Ustedes van a poder predecir con bastante claridad cómo voy a terminar de decir la oración que estoy diciendo o cómo me voy a mover. Pero muchas veces eso no ocurre. Y cuando eso no ocurre, o sea, cuando lo que yo esperaba que ocurriera no es lo que ocurrió, el estímulo es diferente y entonces yo tengo esto que conocemos como errores de predicción. Y estos errores de predicción son incongruencias entre los estímulos sensoriales que estoy percibiendo y lo que yo esperaba que ocurriera. Y hay varios marcadores. El más común es uno que denominamos P300 porque es una positividad en electroencefalografía que ocurre a los 300 milisegundos después que ocurre este mismatch entre lo que yo esperaba y lo que ocurre. Cuando el estímulo es el mismo, lo que yo esperaba es lo que ocurrió, solamente observo potenciales tempranos, sensoriales. ¿Bien? Entonces, con esa lógica, ujú, ahí está. Tenemos una serie, para que esto ocurra, un segundo, tenemos una serie de funciones cognitivas que son esperables. O sea, para que yo pueda ver estos potenciales tardíos, tienen que estar ocurriendo procesos cognitivos. ¿Cómo cuáles? Como requerimientos atencionales, por ejemplo, para extraer la información relevante a la tarea que estoy haciendo. Necesito traer memorias previas, información previa, para poder generar estas expectativas. Y necesito memoria de trabajo para sostener la información previa en línea a medida que voy ejecutando la tarea. ¿Se fijan? Entonces, si yo no tengo funciones cognitivas, no puedo observar estos errores de predicción porque no se generan las predicciones ni las expectativas. Fíjense aquí en este video, va a salir una propaganda entre medio, pero la voy a borrar el tiro, porque no sé si puedo sacarla fácilmente. Ya, sí, aquí sí. Solamente que para mostrar el ejemplo del sensor y motor de la expectativa, probablemente muchos de ustedes han visto esto. Este es Cristiano Ronaldo. Fíjese que hay una persona en la esquina que le tira la pelota y cuando le tiran la pelota apagan la luz. Y eso que ustedes están viendo ahí es todo lo que Cristiano Ronaldo no ve. O sea, obstruye todo lo que va a ocurrir sin información sensorial, solo con la información sensorial inicial. Todo lo demás es una predicción. Y es así como funcionamos habitualmente, haciendo esa predicción. Por eso digo que es una capacidad intrínseca en nuestro sistema nervioso. En este segundo video se apaga la luz antes. Antes de que la pelota vaya viajando a la mitad del camino, fíjense, lanzo la pelota, ahí él ya calcula la trayectoria. Todo lo demás es predicción. Y de nuevo, sin ver nada, eso es oscuro, logra meter la pelota al arco. Bien. Máxima capacidad predictiva. De hecho, una de las grandes virtudes de los atletas de alto rendimiento es su capacidad de predecir. Y en la última condición, apaga la luz incluso antes de que la persona le pegue la pelota. O sea, observando solo el movimiento del que va a tirar el córner, ella es capaz de identificar hacia dónde va a ir, cuál va a ser la trayectoria que va a seguir. Fíjense, todavía no le pega y ya cortan la luz. ¿Y qué es capaz de hacer Cristiano Ronaldo? Para ver la práctica, aquí lo van a ver, igual es capaz de meter la pelota dentro del arco. Y ahí muestra que lo hizo con el hombro, o sea, incluso capaz de calcular que la pelota no iba a venir a la altura de la cabeza, sino que iba a venir a la trayectoria más hacia su tronco bajo. Fíjense, ahí está la imagen, está la luz cortada, y aquí debe centrar el infrarrojo ahí. No ve, pero ya la calculó. Eso es la predicción. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de identificar si este sujeto es capaz de predecir lo que va a ocurrir y le ponemos un error, o sea, que no sea, vamos a ver estos potenciales que están aquí. Y esa es la forma en que, bajo nuestro marco conceptual y bajo nuestro método experimental, determinamos si la persona tiene funciones cognitivas remanentes. Y entonces tenemos distintos tipos de potenciales relacionados a eventos que nos permiten ir identificando distintos niveles de procesamiento, algunos más bajos y automáticos y otros más altos que requieren más funciones cognitivas. ¿Qué vemos entonces? Que efectivamente los sujetos control tienen estos potenciales
No así los pacientes en estado vegetativo, pero algunos. Hay otros que sí los tienen. Y esta es la gracia de poder, a través de una técnica simple, identificar si están o no estas funciones cognitivas. ¿Qué otra cosa es muy importante que nos permite más variables neurofisiológicas? Es que estas señales que yo les muestro acá, estos potenciales relacionamientos, son análisis que nosotros vemos en el dominio del tiempo. O sea, cómo va cambiando la amplitud en términos de microvolt a medida que va pasando los microsegundos, los milisegundos y los segundos. Pero esto tiene un correlato. Si ustedes tienen, cada una de estas ondas tiene deflexiones que obedecen a distintas frecuencias, como ustedes ven aquí. Entonces, por ejemplo, una señal, esta señal compleja, puede ser compuesta en una onda de mayor frecuencia, de mediana frecuencia o de alta frecuencia. Y este poder de cada una de estas frecuencias se correlaciona muy bien con estos potenciales. Por lo tanto, nosotros tenemos variables adicionales que nos permiten identificar cómo está funcionando la red neural en estos sujetos que tienen conservados algunos potenciales y no otros. Una cosa que describimos hace algunos años es que, fíjense, estos son sujetos control que le presentamos dos tipos de estímulo, su propio nombre y otros nombres, y los sujetos control responden a los dos. Pero la respuesta, cuando uno le dice el propio nombre al sujeto, es mucho mayor que cuando le decimos otros nombres. Y lo que vemos es que ahora en el dominio de las frecuencias existe una respuesta integrada en lo que conocemos como las bandas más bajas, delta, y las bandas más altas, teta. Y esta respuesta, como ustedes pueden ver aquí, en las dos imágenes de la izquierda, está ausente en las personas con desórdenes severo de conciencia. O sea, existe una disociación de la actividad en bajas frecuencias. Solamente se presenta la actividad que está en más alta frecuencia, lo que permitiría explicar por qué estos sujetos pierden la conciencia al no lograr una función integrada de sus redes neurales. ¿Podemos usar estas señales electrofisiológicas para detectar entonces funciones cognitivas? Sí. Entonces, nosotros en este trabajo del año 2021 o 2022, no lo recuerdo bien, tomamos las imágenes cerebrales de resonancia e identificamos qué sujetos respondían y cuáles no. O sea, quienes estaban en un estado vegetativo realmente y quienes no estaban en un estado vegetativo, aunque clínicamente pareciera que sí. Y lo que observamos es que precisamente, voy a volver un poquito porque estoy un poco atrasado, la actividad que ocurría en bajas frecuencias era capaz de identificar los sujetos que eran capaces de seguir instrucciones, los sujetos que no eran capaces de seguir instrucciones y los sujetos control. O sea, era capaz de separar los tres grupos utilizando solamente el análisis de frecuencias en la actividad electroencefalográfica. Ahora, ¿se puede cambiar el curso de la condición de los desórdenes severo de conciencia? La verdad es que las recomendaciones clínicas es clara en decir que no. Aquí les muestro y entonces empiezo a introducir la segunda parte de mi presentación, que son las técnicas no invasivas de estimulación cerebral. En algunos sujetos la estimulación cerebral profunda tiene resultados, al igual que la estimulación de nervio vago, la estimulación magnética transcranial y la estimulación eléctrica transcranial. Entonces, de esta primera parte podemos concluir que los sujetos con desórdenes severo de conciencia pueden ser clasificados según su severidad. El estudio de imágenes funcionales se utiliza para detectar funciones cognitivas remanentes, pero es muy difícil de ser usado de manera permanente para comunicarse o para estudiar a los sujetos. Y que los biomarcadores que derivan de la electroencefalografía, que son técnicas simples, contribuyen a determinar la presencia de funciones cognitivas encubiertas. ¿Bien? ¿Cómo abordar otras condiciones que también son altamente discapacitantes luego de la lesión cerebral adquirida? Entonces, este es uno de los focos de mi presentación. Estas son las técnicas no invasivas de estimulación cerebral, las cuales las podemos usar, al menos en nuestro país, gran parte de los profesionales de la salud que intervienen con personas con lesión cerebral adquirida, porque son bastante inocuas, pero tienen alto efecto en modular la actividad cerebral. Tenemos la estimulación de corriente eléctrica directa, la estimulación de corriente eléctrica alterna y también tenemos una combinación de corrientes alternas que la llamamos random noise. Y también tenemos otras fuentes que no son eléctricas, en el caso de la estimulación magnética, que se genera un campo magnético, la terapia electroconvulsiva, que eso sí es algo que al menos en nuestro país nosotros no hacemos, pero sí nos estamos abriendo a utilizar estimulación
un ultrasonido, fotoestimulación también, para poder llegar a activar el metabolismo de distintas regiones cerebrales. Entonces yo voy a focalizarme ahora en una condición que son el traumatismo encefalocraniano moderado a severo. Y en este caso, cuando uno le pregunta a los pacientes con traumatismo encefalocraniano moderado a severo, estamos hablando de pacientes que tienen dificultades para presentarse en su vida familiar, incluso muchas veces en sus trabajos, ellos dicen que hay tres cosas que son las que más afectan su capacidad de reintegrarse tanto socialmente como familiarmente, que es el enlentecimiento psicomotor, las alteraciones de la memoria del trabajo y las alteraciones de la atención. Y bajo nuestro marco conceptual, este lentecimiento psicomotor, o estas tres alteraciones están relacionadas, porque por el marco conceptual que les mostraba, si no tengo la capacidad de sostener información en línea, si no tengo capacidad de extraer la información relevante, como lo haría a través de los procesos atencionales, entonces empieza a funcionar en un modo que es más reactivo que anticipatorio, porque tengo que esperar que las cosas sucedan para actuar. Y eso genera entonces este enlentecimiento psicomotor. Y si se fijan que nosotros le damos muy importancia en nuestro laboratorio a las alteraciones cognitivo-motoras. Porque muchos de estos pacientes no tienen alteraciones motoras, son sujetos que tienen un poco de inestabilidad postural, puede que tengan dificultad para mover algunos miembros, extremidad superior, inferiores, pero fíjense que ellos nos mencionan que esos son sus limitantes son cognitivas. Y por lo tanto, en mi caso como fisioterapeuta, es necesario que aborde las alteraciones cognitivas para mejorar la función sensoriomotora. Entonces, en ellos que hemos propuesto, bueno, que estimular áreas que están relacionadas con estas funciones cognitivas, utilizando una técnica no invasiva de estimulación cerebral, que es la estimulación de corriente directa, debiese mejorar la función, pero también esto es lo que lo objetivamos a través de los marcadores electrofisiológicos que ya les comenté. Porque la respuesta es muy variable entre sujetos, pero los marcadores electrofisiológicos nos dan un dato mucho más objetivo de lo que está ocurriendo. Es tan severa esta alteración que produce que, fíjense que al menos en nuestro país, el 60% de estas personas se encuentran aisladas socialmente. El 40% de ellos nunca ve a su pareja, pese a estar conviviendo en pareja. El 55% nunca ve a sus hijos. El 20% no socializa en el hogar y el 20% nunca visita amigos familiares. O sea, estas alteraciones psicomotoras producen que las personas caigan en un aislamiento social. Entonces, el mismo modelo que les comenté hace un rato, lo utilizamos para estudiar a estos pacientes. O sea, si tengo dificultad para hacer ciertas predicciones, entro en un modo de funcionamiento más reactivo, me vuelvo lento porque tengo poca capacidad de poner atención, tengo poca capacidad de memoria, tanto de corto, mediano o largo plazo, para generar predicciones como para sostener la información en línea a través de la memoria de trabajo. Y lo que esperamos en estos sujetos es que aquellos marcadores electrofisiológicos que tienen más relación con la atención sostenida y la memoria de trabajo estén afectados. ¿Qué dice la distintos metaanálisis? Es que cuando yo estimulo con distintas técnicas no invasivas de estimulación cerebral, en algunos casos puedo tener un efecto que no es significativo, positivo, y en otros casos sí es positivo. Pero como les digo, fíjense la variabilidad de los resultados. Esto hace necesario que tengamos, porque todos estos son resultados conductuales. Entonces esto hace necesario que tengamos marcadores electrofisiológicos que nos permitan determinar de manera más precisa el efecto que tiene la manipulación de la actividad eléctrica del cerebro en la conducta. Entonces trabajamos con la hipótesis de que las, las personas con TEC grave tienen dificultades para generar expectativas de alto nivel, de hacer predicciones de alto nivel, y que la estimulación anodal, o sea, meter o introducir una corriente eléctrica en las regiones que tienen que ver prefrontales con la función cognitiva, debiesen mejorar estas capacidades. Entonces, en este trabajo teníamos cerca de 40 sujetos. Voy a mostrarlos. Fíjense que efectivamente nuestros sujetos son mucho más lentos que los controles. También se equivocan mucho más. Y fíjense los marcadores. En general, si uno mira la capacidad de predecir tareas simples, son bastante similares los sujetos con TEC y los sujetos controles. ¿Bien? Pero cuando uno entrega la parte que requiere más funciones cognitivas de la tarea, los sujetos con TEC, sus marcadores electrofisiológicos tienen mucho menor amplitud. O sea, efectivamente,
Respecto a la primera parte de la hipótesis, los sujetos con TEC moderado severo tienen dificultades para generar expectativas de alto nivel jerárquico, como son llamados bajo este marco conceptual. O sea, que requieren memoria de trabajo, que requiere traer experiencias pasadas, que requiere focalizar la atención. Y secundariamente, quisimos ver si la actividad eléctrica mejoraba la función. Lo que la literatura decía es que cuando yo estimulo directamente con corriente directa, estos potenciales que les acabo de mostrar, este que está aquí, por ejemplo, los sujetos con TEC, tiende a parecerse a aquellos que tienen los sujetos control. O sea, mejora. Entonces nosotros estimulamos, fíjense que aquí hacemos un modelamiento, ya voy a llegar a esa última parte, hacemos un modelamiento de cómo se va a distribuir el campo eléctrico y utilizamos distintos montajes para estimularlo, pero en este trabajo solo utilizamos uno que es el convencional, que más se utiliza, que es el ánodo sobre F4 y el cátodo en la región supraespinal. ¿Y qué vimos? Que solamente en los sujetos control, pero no los sujetos con TEC, la estimulación eléctrica tiene un efecto. La pregunta es, ¿esto es igual para todos? Porque tuve un promedio de 40 pacientes aproximadamente. Y no, no es igual para todos. Si uno va y pone los datos de cada sujeto, se va a dar cuenta que algunos sí responden, otros no responden. ¿Bien? Y cuando uno mira, ¿qué me ayuda a predecir qué sujeto va a responder a la estimulación cerebral no invasiva? Son aquellos que tienen peor memoria de trabajo y peor o son más lentos para responder. Entonces, uno podría ya con esta información seleccionar al grupo de pacientes que probablemente van a responder de manera positiva a la estimulación cerebral no invasiva. ¿Cuál es el problema? Porque algunos responden y otros no responden. Un poco lo que conversaba al inicio, ¿no es cierto? Las lesiones son muy diversas entre estos pacientes. Por lo tanto, la corriente eléctrica distribuye a través del tejido. Y si el tejido es distinto entre un sujeto y otro, el foco de la corriente eléctrica, o sea, dónde va a alcanzar la mayor capacidad de modulación, también va a ser distinto. Y es por eso que hemos avanzado hacia a una estimulación más personalizada. O sea, necesitamos las imágenes de los sujetos, utilizamos ciertos toolbox que son de uso público, reconstruimos el cerebro determinando los distintos tipos de tejidos y optimizamos y simulamos. O sea, nos miramos, ponemos el electrodo y decimos, "Ya, aquí los voy a poner". Y me muestra entonces estos distintos algoritmos cómo se va a distribuir el campo eléctrico. Pero también hay una forma mejor, que es que yo le diga dónde quiero alcanzar el pic de estimulación y el algoritmo me entrega a través de un modelamiento de elementos finitos, me entrega dónde es la mejor posición donde puedo ubicar los electrodos para estimular. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Este, por ejemplo, es la simulación. Aquí puse los electrodos, este es un sujeto de control. Puse los electrodos tal cual como los tenía en el estudio. F4 y F3, perdón, y corteza y la región supraorbital. Entonces la corriente tiene esta dirección. Y ustedes pueden ver que el pic de corriente que yo quería que fuera aquí en la corteza prefrontal dorsolateral no lo alcanzo, sino que lo alcanzo en la región órbitofrontal. Y esto es distinto si yo lo hago entre sujetos con TEC y sujetos controles, porque los sujetos con TEC son distintos a los sujetos control y la mayor parte de la información de los montajes de estimulación eléctrica la tenemos en sujetos controles. ¿Eh? Fíjense cómo se distribuye la energía. Este es el mismo modelo. Fíjense cómo la energía se distribuye. Estas son imágenes que ustedes pueden ver de cómo logramos identificar dónde están llegando los picos de actividad eléctrica en el cerebro y por lo tanto la mayor capacidad modulatoria que tenemos. Entonces podemos ir explorando en cada paciente, según cada lesión, más líquido cefalorraquídeo, menos líquido cefalorraquídeo, pérdida de masa encefálica, conservación de masa encefálica, daño axonal difuso. Podemos ir identificando cómo en cada uno de esos sujetos va a distribuir el campo eléctrico. Y este es el proceso de optimización. Aquí es donde yo le digo, mira, este es el área que quiero estimular. Dime tú ahora cuáles son los mejores electrodos y sus combinaciones para que yo pueda llegar con el max, con el max, la máxima intensidad de campo eléctrico a esa región que quiero estimular. Y en este caso me ofrece varias opciones y, por supuesto tengo una tabla que me dice
cuáles son los electrodos y cómo va la corriente proyectada en cada una de ellas. Y una vez que tenemos esa información, y esto lo más que nos sirve desde el punto de vista terapéutico y científico, es que podemos obtener los valores objetivos de cómo va a estar el campo eléctrico, cómo va a ser el voltaje, la intensidad de la corriente en cada una de las regiones de interés que yo selecciono. Bien, entonces como conclusiones finales, bueno, primero decir que los sujetos con TEC tienen estas respuestas reducidas, o sea, tienen esta dificultad para hacer predicciones por la alteración de las funciones cognitivas, o sea, aquí nos debe importar no solamente la alteración motora, sino también cómo la función motora conversa con la función cognitiva. La estimulación, en este trabajo que yo les mostré, la estimulación de corriente directa solo se observa los efectos positivos en el grupo control y la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento como índices conductuales nos ayudan a identificar qué sujetos pueden tener o pueden sufrir los efectos positivos de la estimulación cerebral no invasiva. Y que tenemos que hacernos cargo de la variabilidad de la respuesta, estudiando y examinando a nivel individual el comportamiento de las variables anatómicas que determinan la distribución del campo eléctrico. También es importante resaltar que la adquisición de señales neurofisiológicas nos permite una mejor interpretación de los mecanismos neurales, que nos permiten explicar entonces las alteraciones funcionales que vemos en nuestros pacientes, y al mismo tiempo nos permite objetivar el impacto de nuestra intervención. Y finalmente, la simulación y la optimización, basada en imágenes cerebrales, nos permite una intervención más personalizada y efectiva. Bien, este es nuestro grupo de neurociencia clínica y neurorehabilitación en la Universidad de Chile. Tenemos un grupo de estudiantes de magíster que trabaja en rehabilitación de la lesión cerebral debido al traumatismo encefalocraniano grave y otro grupo que trabaja en la rehabilitación de las personas con desórdenes severo de conciencia. Muchas gracias. Fue un poco rápido todo. Muchas gracias, doctor Gonzalo. A continuación tendremos la parte de preguntas y respuestas. Los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Nos dice, gran ponencia, ¿puedes comentarnos cómo está implementado el laboratorio? Doctor Gonzalo. Sí, nosotros tenemos un modelo en realidad que hemos tratado de salir un poco de la lógica de que cada profesor tiene su laboratorio, ¿bien? Porque tenemos recursos limitados, los recursos son limitados y hay duplicidad de equipo, en realidad uno podría invertir esos recursos en otro equipo. Entonces lo que tenemos es una suerte de algo que llamamos un facility, donde cualquier académico o cualquier estudiante de alguno de los académicos puede ir y usar los equipos. ¿Bien? Cuando esto genera un costo muy alto, se pide que con un financiamiento se compren los insumos, pero en general eso no lo hacemos. Los equipos son de bajo costo de insumo. ¿Qué tenemos? Tenemos muchas cosas. Tenemos primero un set de equipos de estimulación cerebral no invasiva para realizar intervenciones. También tenemos electroencefalografía para capturar la información eléctrica del cerebro. Tenemos también un sistema completo de análisis de movimiento con cámaras de videocaptura, con electromiografía de baja y de alta densidad. Tenemos también un sistema completo para evaluar la capacidad física, consumo de oxígeno, rendimiento a distintas capacidades. Nuestro departamento de kinesiología tiene uno de los laboratorios más completos de nuestro país, para el estudio de la conducta y la cognición. No sé si a eso te referías con la pregunta. Y una ventaja es que muchos de estos equipos son equipos que son portátiles y podemos llevar al hospital. Listo, muchas gracias. Bueno, agradecemos al expositor por su tiempo y por su participación en las Jornadas Académicas de Salud 2026. Gracias también a los presentes por acompañarnos durante el desarrollo de la sesión.
Por favor, escaneen el código QR de la pantalla para registrar su asistencia. De todos modos, por el chat también les envié el link para que puedan registrar. Gracias, doctor Gonzalo, por su ponencia el día de hoy. Los invitamos a revisar el programa del evento y a unirse a las siguientes sesiones.